¿Qué está pasando en República Dominicana? ¿Por qué tanta euforia con el lanzamiento de la precandidatura de Ramfis? ¿Qué realmente es lo que está pasando? ¿Es que Ramfis tiene mucho respaldo o es que la gente de este país está harto de los engaños de los partidos tradicionales y que la gente, harto y desesperado como está buscando una alternativa diferente a lo que hemos tenido por los últimos años, que ha sido un puro desastre en la administración pública de este país? Señores, esta nación está deseosa de contar con alguien que venga realmente a defender los intereses de este país. La gente ha sido engañada por uno y otro partido. Miren, yo le contaba a un amigo que la primera vez que yo sentí que un político me estafó, que un político me engañó, fue Salvador Jorge Blanco. Porque primero, el país en el 1978 estaba harto, desesperado de lo que estaba haciendo en esta nación el doctor Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, quien venía desde la era de Trujillo, pues gobernó con una forma muy represiva durante 12 años en República Dominicana. Fueron muchos los dominicanos que perdieron la vida durante esos 12 años de gobierno de Balaguer. Y ya la gente en el país pensaba que Balaguer iba rumbo a 30 como Trujillo. Y por eso el pueblo se llenó de indignación y se unificó en torno al PRD en el 1978. El PRD, que postuló a un empresario agrícola de Santiago llamado Antonio Guzmán Fernández, pues logró juntar a numerosos sectores que apoyaron esa candidatura de Antonio Guzmán, porque el país estaba deseoso de un cambio y veían los dominicanos en Antonio Guzmán y el PRD esa posibilidad de cambiar la represión por democracia. Y efectivamente se unió el país y votaron para que Balaguer se fuera de la presidencia. Y ganó don Antonio Guzmán las elecciones. Pero al finalizar el cuatrenio, Guzmán se quitó la vida. Gobernó entonces por 43 días su vicepresidente Jacobo Magluta Azar. Y esas elecciones las ganó, que fueron las elecciones del 1982, las ganó uno que todos decían iba a ser mejor que Antonio Guzmán, porque Antonio Guzmán, siendo un hombre de campo, hizo lo que hizo. Entonces esperaba que esas elecciones que la ganó el PRD otra vez, pero esta vez con el señor abogado destacado de Santiago de los Caballeros, Salvador Jorge Blanco. Con esa selección de Salvador Jorge Blanco, se esperaba que íbamos a tener un gobierno distinguido, un gobierno destacado, un gobierno que iba a hacer historia en República Dominicana. Pero ahí yo
sufro el primer engaño, la primera estafa política en República Dominicana. Un voto que uno fue a las urnas en esa época a darlo por Jorge Blanco porque se pensaba que era un cambio que venía. Señores, y salió Jorge Blanco, una gran decepción para el país. Comenzó a hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, a apretar la situación, y la gente se desesperó. Se desesperó la gente, y usted sabe lo que provocó Salvador Jorge Blanco, que retornara al gobierno el doctor Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, el que los dominicanos habíamos sacado de circulación, habíamos sacado del gobierno porque estábamos hartos de todos los actos represivos en sus 12 años de gobierno. Ese que habíamos sacado por malo, entonces el país lo estaba reclamando por bueno, porque quienes demostraron que no servían fueron los del PRD, que gobernaron 8 años. Y así retorna al gobierno Joaquín Balaguer, que uno ya sabía lo que era. Y aunque di que llegó con un cambio, pero que va, también durante ese gobierno había represión y había presión en el pueblo dominicano. Y gobernó Balaguer un par de periodos más. Se quedaba con artimañas en el gobierno. Y después que definitivamente ya Balaguer se iba, hubo elecciones y el mismo Balaguer se encargó de cerrar el paso para que el doctor José Francisco Peña Gómez no pudiera llegar a ser presidente de la República. ¿Y qué hizo Balaguer? Le dio el apoyo en esas elecciones del 1996. Le dio el apoyo al PLD, que había postulado a un joven como Leonel Fernández, para la presidencia de la República. Y logró Balaguer y el PLD cerrar el paso a Peña Gómez. Y en una segunda vuelta electoral ganó Leonel Fernández la presidencia por primera vez. Por primera vez ganó la presidencia el PLD. Y con todo lo que había hecho de denuncia de corrupción durante mucho tiempo, el PLD, que se creó en el 1973, había hecho álbumes de la corrupción de Balaguer y de todo esto. Cuando llegó Leonel Fernández con el PLD al poder, todos pensamos que hasta ahí llegó la corrupción, porque quien se encargó de criticar la corrupción la iba a frenar. Ay, Dios mío. Señores, pero no fue que hasta ahí llegó, fue que ahí comenzó la corrupción. Ahí comenzó la corrupción. ¿Por qué? Porque en los gobiernos de Balaguer construía obras y hacía de todo, pero no hacía préstamos. Evitaba endeudar al país. Hacía todas las obras con los chelitos que manejaba del presupuesto. ¿Y qué pasó? Cuando llegó Leonel, lo que llegó fue a allantar a que la economía dominicana tenía que crecer y comenzar a hacer préstamos y más préstamos. Y funcionarios a hacer de la suya. El fin es que cuando pasaron esos 4 años, ya los dominicanos estábamos hartos de ver barbaridades cometidas en ese primer gobierno de Leonel Fernández. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó en el año 2000? ¿Usted sabe lo que pasó? Que Danilo Medina y Leonel Fernández provocaron la derrota. Provocaron la derrota del PLD en las urnas. ¿Y por qué provocaron Danilo Medina y Leonel Fernández la derrota del PLD? Porque en las bases del PLD, en ese momento, en las bases del PLD y en el pueblo, estaba la creencia de quien tenía que ser el candidato del PLD en ese momento, para las elecciones del año 2000, era Jaime David Fernández Mirabal, un descendiente de las hermanas Mirabal y que tenía una gran aceptación dentro y fuera del PLD en ese momento. Sin embargo, el PLD con Danilo y Leonel se encargó de hacer una marrulla para que Jaime David no fuera el candidato, sino Danilo Medina, porque ellos pensaban que era un robo que se llevaba, que se ganaba como quiera. Sin embargo, el candidato que en ese momento los estudios decían que podía retenerle el poder al PLD era Jaime David Fernández Mirabal. Pero Leonel Fernández tenía un celo y no quería que Jaime llegara a presidente, porque si Jaime llegaba a presidente se iba a convertir en un gran líder. Y bloqueó Leonel y bloqueó Danilo esa candidatura de Jaime y pusieron a Danilo Medina como candidato del PLD y nadie quería votar por él. ¿Por qué? Porque él le hizo una trampa a Jaime David Fernández Mirabal. Y entonces vamos a las elecciones del 2000 y allí Hipólito Mejía, como candidato del PRD, le da una pela de calzón quitado a Leonel y a Danilo Medina. En las urnas pagaron su error de robarle la candidatura presidencial en el PLD a Jaime David Fernández Mirabal. Y gobernó Hipólito Mejía por 4 años y fue otra decepción para el pueblo dominicano, que a los 4 años pidieron que vuelva Leonel, que era menos malo, que vuelva Leonel, que era menos malo que este hombre llamado Hipólito Mejía. Y volvió Leonel, y entonces fue que hubo decepción con todo lo que estaba haciendo desde el gobierno. Y Leonel arregló la Constitución para poder reelegirse y se reeligió. Se reeligió en las elecciones del 10. Se reeligió Leonel otra vez. Primero hubo elecciones en el 2004. Y ahí fue cuando Leonel le ganó a Hipólito. Después hubo reelección en el 2008 y ganó Leonel Fernández. Había elecciones en el 2012 y había quienes decían que Leonel tenía que reelegirse. Sin embargo, el propio Leonel dijo que no, que había que darle chance a otro, y le dieron la oportunidad a Danilo Medina, que también ganó las elecciones, y esa sí fue. Y esa sí fue una decepción grande para este país, porque ese sí prometió y habló de controles y habló de hacer la cosa bien hecha, y ese sí fue que la hizo mal. Entonces, ahí ha quedado evidenciado que una cosa es lo que promete la gente cuando está en la oposición y otra muy diferente es la que hace cuando llega al gobierno. Porque el desastre
que ha hecho Danilo Medina desde la presidencia es lo que tiene al pueblo dominicano desesperado. Y entonces, con todo esto que hizo Danilo Medina durante 8 años de gobierno, viene entonces el PRM y saca del poder al PLD y gana Luis Rodolfo Abinader y Corona. Y cualquiera pensaba que con la llegada del PRM, un partido nuevo, con ideas diferentes y con una forma de pensar diferente, y que estaba prometiendo ser un gobierno ético y una serie de cosas más, todos pensábamos que se iba a arreglar la cosa. Señores, y este gobierno ha sido otro engaño más. Entonces, todas estas situaciones son las que tienen a muchos dominicanos totalmente decepcionados y buscando una figura diferente que venga al gobierno y haga lo que se tiene que hacer para que este país pueda salir a flote y sobre todo, evitar, controlar y castigar la corrupción. Óigame los 3 términos que he utilizado: evitar, controlar y castigar la corrupción en la administración pública. Y me diría, William, pero ahora se está haciendo a media. Porque ¿cómo es posible que si se está castigando a los corruptos en el gobierno siga la corrupción igualita? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué sigue la corrupción? ¿Usted sabe por qué? Porque se ha visto muy floja la justicia cuando se trata de funcionarios del actual gobierno. Es una barbaridad lo que hay en este país. Y eso es lo que ha llevado a que cuando Ramfis dice que va a buscar la candidatura presidencial, haya una euforia por todas partes y la gente esté hablando de que Ramfis es el hombre. ¿Por qué? Porque es que quieren algo diferente a lo que hemos tenido, que venimos de engaño en engaño con estos partidos tradicionales que no están haciendo cosas diferentes para que este país pueda vivir mejor. Esa es la realidad de la política en este país. Esa es la gran realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Pero esperemos a ver, porque también es una tradición de los partidos tradicionales ponerse de acuerdo para quedarse uno de ellos en el poder. Ya veremos.